Hola, buenas familia. Estamos nuevamente por acá para hablar en un episodio de Padres en Acción. Padres en Acción es el podcast de la Cámara Latina de la Costa del Golfo y desde Orlando me encuentro. En México se encuentra mi compañera Alicia Monterrubio. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, bien, muy bien, gracias. Aquí en este nuevo episodio de Padres en Acción, muy contenta de estar con ustedes. Hoy tenemos un tema como todos los nuestros, excelente. Vamos a estar hablando acerca de las señales de alerta y cómo prevenir, Alicia, esas conductas de riesgo en nuestros hijos. Como saben, también llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinantes y tenemos por acá la lista. Esto está creciendo. Es muy bueno, así que si usted que nos escucha quiere formar parte de Padres en Acción e impactar familias, le invito a que nos siga en www.latinchamber.com y también nos escriba diciendo que quiere participar como patrocinante. Así lo hacen nuestros patrocinantes de oro, Blue Tie International. Tenemos a Spotlight Media Agency y tenemos a Cox Chevrolet. También tenemos patrocinantes Palta. Allí está EPA Escuela para Padres y el programa Inspire. De esta manera le damos inicio a este nuevo episodio de Padres en Acción. El objetivo, Alicia, de este episodio es brindar a los padres, como siempre, guía, información acerca de cómo lograr que el comportamiento que a veces tienen nuestros hijos y que los llevan a asumir conductas de riesgo sea identificado tempranamente. Así es, Moni. Pues no pretendemos en este programa que se espanten ni atemorizarlos, sino sencillamente estar informados de cuáles podrían ser esas señales de alerta y cómo abordarlos a tiempo antes de que estas conductas o estas situaciones difíciles que enfrentamos todos los días se conviertan en un problema para nuestros niños. Y bueno, a mí me gustaría mucho, Moni, empezar diciendo que muchas veces como papás que no estamos a veces debidamente informados, necesitamos estar bien conscientes de que en nuestros niños esta parte de la autoprotección no nacemos nosotros con este sistema de autoprotección más que para algunas cosas muy pequeñas. Por ejemplo, se han hecho estudios de que los niños al miedo que tienen es al abandono y el miedo a caer. O sea, a caerse, a caerse. Esos son los 2 únicos miedos con los que los niños nacen. Por eso es que cuando los pediatras ven sus reflejos de los niños se toman de algo para no caerse, y el miedo de estar abandonados. Cuando ellos sienten que no hay nadie a su lado, es cuando ellos sienten miedo. De otra manera, no. Entonces, las conductas de riesgo muchas veces tienen que ver justo con eso, con tener miedo. Un niño no puede tener miedo pues no sé, a una persona que se acerca porque no sabe que esto puede representar un riesgo para él. El niño, al estar viendo un programa o al estar usando un aparato, tampoco sabe que en él puede encontrar ciertos riesgos. Entonces, para eso estamos nosotros los papás. Nosotros los papás estamos para orientar a nuestros niños en cuáles son algunas cosas que pueden poner a ellos en el riesgo y orientarlos de cuáles pueden ser las consecuencias de ciertas cosas que hacen, ciertas conductas como treparse en un árbol, por ejemplo, decirles que, pues, que se pueden caer, que se pueden lastimar, que tengan cuidado. No es alejarlos completamente de situaciones que los pongan en riesgo, porque sabemos que muchas de esas situaciones les van a ayudar a ellos a fortalecerse en la etapa adulta. Entonces, no es, evitar que tengan, esas situaciones, evitar que se caigan, evitar que se lastimen, sino prevenirlos de lo que puede ocurrir, dejarlos que lo hagan y que asuman, pues, esos ciertos riesgos que tienen que asumir.
Y bueno, todo esto, Moni, es un tema muy amplio, es un tema de cierta manera delicado, porque hay límites que si nosotros sobrepasamos en el cuidado, por ejemplo, podemos hacer que nuestros niños sean inseguros, que sean temerosos, que no quieran asumir riesgos por miedo a lastimarse, a equivocarse. Entonces, esta es la parte que a nosotros nos corresponde entender que esta maduración, esta conciencia que los niños alcanzan es gradual y nosotros estamos ahí para decirles cuáles pueden ser las cosas que pueden poner, su integridad, su seguridad, su estabilidad en riesgo, y cuáles son las cosas con las que ellos, pueden combatir de alguna manera o prevenir ciertos riesgos. Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo, que los padres entiendan qué es una conducta de riesgo para que se lo puedan explicar bien a sus hijos. Por ejemplo, una conducta de riesgo es aquello que afecta tu salud, aquello que puede afectar directamente tu bienestar. Otra forma de hablarle de conductas de riesgo a nuestros jóvenes, adolescentes, por ejemplo, sobre todo a estas edades, las conductas de riesgo están asociadas muy cerca al tema de la seguridad. Por ejemplo, en Ujú, los adolescentes, el consumo de algunas de sustancias, sustancias. eh, Ujú, el alcohol, el tabaco, algo tan simple como empezar a practicar sexo sin tener protección. previa seguridad, Informas. protección e información es muy importante. La violencia también es una conducta de riesgo cuando ellos no saben contener sus estallidos emocionales. Esto puede Es significar cierto. una conducta de riesgo muy importante. En la edad de la Así es. adolescencia, sobre todo aquí en Estados Unidos, es cuando vemos que las pólizas de seguro incrementan sus costos porque en muchos casos los adolescentes empiezan a manejar y manejar implica entonces una nueva conducta de riesgo porque ponen en riesgo su seguridad, su salud, su bienestar y el de terceros. Entonces, Así esto es. es bastante delicado, empiezan a manejar sin haber recibido los límites apropiados desde casa. Y esto Así hace es. pues, que la participación en este tipo de conductas se convierta en un riesgo para ellos y un riesgo también para la sociedad. Otra conducta de riesgo de la que poco se habla es la del ausentismo escolar. Constituye una conducta de riesgo porque el joven, el niño o el adolescente que se aísla de la educación, de la formación académica, termina siendo vulnerable. Y esa vulnerabilidad Ujú. lo hace formar parte de una conducta de riesgo porque vienen, por supuesto, otros que se aprovechan de esta vulnerabilidad, hacen que ellos caigan en excesos, porque, bueno, si bien es cierto, el joven dejó de estudiar, no dejó de querer vivir. Y querer vivir sin la educación adecuada, sin los valores, sin el acompañamiento de la familia, pero sin tampoco una autonomía y un criterio adecuado, hace que el joven caiga lógicamente, Así es. en un estado de vulnerabilidad importante que se convierte entonces en una conducta de riesgo para ellos. Así que Así es, Moni. Ay, sí, perdón que te interrumpa, pero mira, tú que has trabajado con adolescentes y que, pues, permanentemente estás en comunicación con los papás, con los jóvenes, creo que es, importante, rescatar de esto esa necesidad que muchas veces los jóvenes tienen de la identidad, del sentido de pertenencia que tienen hacia ciertos grupos. Y esto también puede ser una conducta de riesgo, porque cuando un niño busca pertenecer a un lugar, a veces no es justamente el lugar adecuado al que él desea pertenecer. Y entonces, cuando esas influencias o es un grupo
un grupo que no le va a aportar mucho crecimiento al niño, pero el niño decide querer formar parte de ese grupo sin antes tener información de todos los riesgos que puede correr al pertenecer a un grupo, lo pueden llevar justamente a cometer, como dices, esta parte de caer en consumo de sustancias o en excesos o en formar parte de un grupo donde se practica violencia o de un grupo que simplemente decide no estudiar o como ahora podemos ver en redes sociales, Moni, esta parte de los retos que invitan a muchos niños a hacer algo, a hacer cosas, a cometer actos que no solamente ponen en riesgo su integridad, sino la integridad de otras personas. Entonces, aquí el hecho de la comunicación de los papás, el ser padres presentes con nuestros niños, el afecto, la conexión entre padres e hijos juega uno de los pilares, un papel completamente fundamental para evitar ese tipo de conductas de riesgo. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, iba para eso precisamente a comentarte que Ah, se okey. convierten en conductas de riesgo muchas veces cosas que los padres no tenemos como identificadas de riesgo. Por ejemplo, estar Sí. permanentemente conectado a las pantallas es una conducta de riesgo. Y Ujú, los padres no lo están viendo y están alimentando además este tipo de conductas cuando compran uno y otro y terceros y cuartos juegos y quintos juegos y accesorios para los juegos. Todo es para mantener a los hijos ocupados, pero ocupados ujú. en qué? Atrapados en unas pantallas que los hace vulnerables para terceros, terceros que muchas veces no tienen las mejores intenciones. Esto lo hemos hablado muchas veces aquí en Padres en Así es. Acción. Pero bueno, en Sí, este momento yo quiero preguntarle a la audiencia si te gusta este tema, si te parece que este tema deba ser uno de esos temas que alimentemos y que propaguemos y que cada vez hablemos más. Déjanos tus comentarios. Te invito a que recuerdes que Padres en Acción está aquí hoy gracias a la Cámara Latina de la Costa del Golfo. Y te invito también a que sigas a nuestros anunciantes que son Blue Tie International. Tenemos también otros anunciantes como lo son, por ejemplo, Spotlight Media Agency y tenemos a Cox Chevrolet. Tenemos por allí a EPA Escuela para Padres y tenemos también a Inspire. Te invito a que nos sigas en @latinchamber y a que nos dejes tus comentarios en www.latinchamber.com porque nos va a encantar saber qué opinas de este y todos los demás temas. Seguimos entonces con este día de hoy dedicado a hablar de las conductas de riesgo y hay señales de alerta, Alicia, que muchas veces podemos sí, identificar temprano en nuestros hijos, como por ejemplo el aislamiento, como por ejemplo cuando los niños o los jóvenes dejan de actuar como ellos realmente saben y empiezan a actuar de forma extraña, los papás nos vamos a dar cuenta de eso primero que nadie porque conocemos a nuestros hijos. Cuando los hijos hacen cambios de hábitos, como por ejemplo dejan de comer algo que les gustaba o de forma regular o cambian gradualmente o tal vez incluso hasta trascendentalmente su talla y empezamos a verlos muy delgados o empezamos a verlos con grupos de amigos diferentes. Todo esto forma parte de las señales de alerta que están dando nuestros hijos, porque no esperes como papá o mamá que te digan, mira, ¿sabes qué? Empecé a fumar, empecé a practicar sexo sin protección, empecé a consumir algunas sustancias, estoy vapeando. No esperes que te lo digan con palabras. Lo más seguro es así que te lo es. digan con hechos o que si no, te lo digan con acciones. Somos los padres los que tenemos que estar pendientes de eso, Alicia. Así es, muy cierto, Moni, y además creo que, pues, muchas veces a nosotros no nos ha funcionado, a muchos padres no les ha funcionado la manera en cómo evitar esos riesgos o cómo, eh, parar de repente esos riesgos o esas conductas que muchas veces ya practican algunos adolescentes. Cuando nosotros no hemos sabido poner los límites a tiempo, de repente se nos sale un poquito de control la situación
y los padres generalmente recurren o recurrimos a veces a los castigos, a los regaños, a las prohibiciones, sobre todo, que este es un tema de la cuestión de las prohibiciones, creo que sería un tema interesante a tratar, porque no creo yo, desde mi punto de vista y, pues, desde la psicología, que el hecho de prohibir algo en nuestros hijos de manera tajante sea algo, que pueda ayudar a corregir una conducta. Es el diálogo, es el acercamiento, es la comunicación lo que realmente va a ayudar a que nuestros hijos la comprensión, el que los niños sepan que nosotros, por ejemplo, fuimos adolescentes, que estuvimos en ese lugar, que tuvimos pues, riesgos o tuvimos esa cercanía con sustancias o con personas o con situaciones similares y decir cómo fue que decidimos alejarnos, cómo fue que decidimos, pero que haya una conexión real entre nosotros y los hijos. Creo que esta es una parte muy importante que sí necesitamos entender como papás, estar conscientes de que las conductas de riesgo, una vez observadas, se tienen que empezar a corregir, pero no con castigos, no con prohibiciones, no con gritos, no con regaños, Sí, porque si es que a veces hemos estado construyendo un concepto equivocado sobre lo que es el tratar bien a nuestros hijos que dicen ahora que los hemos convertido en chicos o en generación de cristal porque ya no se les puede decir nada sin que se ofendan. Bueno, no es el caso ponernos en contra, pero sí el buscar una manera equilibrada, tranquila y amorosa de convencer o de hacer que nuestros hijos entiendan, que realmente sean conscientes de hacia dónde los puede llevar ese grupo, esa conducta, esa pantalla, ese riesgo que quieren correr. Y bueno, creo yo que estar como padres abiertos a decir, si quieres correr el riesgo, las consecuencias tú las vas a tener que asumir. Yo voy a estar aquí para rescatarte si tengo que hacerlo, pero si tú quieres correr el riesgo, hazlo. Creo que esto funciona más, sería como la psicología inversa, ¿no? Que de repente le llaman que en lugar de prohibir y decir, ¿sabes qué? Te prohíbo que lo hagas, es decir, adelante. Ah, yo tuve en algún momento una situación así con una hija adolescente de decirle, ¿quieres fumar? Está bien, hazlo, pero ¿sabes qué? Con el dinero que yo te doy, no, porque el dinero que yo te doy no es para eso. Si tú deseas fumar y seguir fumando, adelante, puedes hacerlo, y era menor de edad. Dije, pero no con mi dinero. Así que de hoy en adelante trabajas, tú buscas tu manera de tener el dinero para tu vicio, porque lo que yo te doy no es para eso, y si yo me llego a enterar de que con el dinero que yo te doy estás fumando, pues yo voy a tenerte que restringir ese dinero. Y funcionó. No hubo más que decir, se corrigió el problema, o sea, no la regañé, no le grité, no le hablé fuerte. En ese tiempo yo fumaba, yo no podía decir, es que yo soy un ejemplo de que no puedo. Entonces yo dije, adelante, o sea, puedes hacerlo y me funcionó perfectamente. No, ya no volvió a fumar. O sea, o a lo mejor lo hizo ocasionalmente, nunca con mi dinero. Entonces, bueno, creo yo que tenemos que ir buscando estrategias que nos acerquen a ellos, que les hagan saber a nuestros hijos que estuvimos ahí y que vamos a estar ahí con ellos, acompañándolos cuando decidan caerse, ¿no? bueno, muchísimas gracias por ese relato que vale muchísimo porque es un relato de la vida real y Claro. que es una acción que emprendiste que estoy segura que dio frutos, no solamente por el llamado de atención que hiciste, sino porque era una relación que se venía construyendo basada en valores de casa, basada también en normas y en límites, de esos que Así muchas es. veces también hemos hablado aquí en Padres en Acción. Bueno, gracias familia. Hemos llegado de esta forma a el último momento de este podcast del día de hoy. Padres en Acción llega a ustedes gracias a la Cámara Latina de la Costa del Golfo,
queremos invitarlos a que nos sigan, a que le den like y a que compartan esta información con sus seres queridos porque de esa forma construimos comunidad. También te quiero invitar a que nos sigas por www.latinchamber.com en @latinchamber. También déjanos nuestros merecidos mensajes porque esto nos ilusiona poder leerlos y poder responder las dudas que tengan con los temas. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes y nuestros anunciantes son Blue Tie International, también tenemos a Spotlight Media Agency y tenemos a Cobb Chevrolet. Tenemos el Pa Escuela para Padres y también el programa Inspire. Recuerda que Padres en Acción llega a ustedes todos los segundos y cuartos viernes de cada mes. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias, Alicia, a ti también por estar aquí con nosotros.